Padre, te damos gracias, Señor, que tu Espíritu Santo pueda ministrar cada corazón. En este día nadie te juzga, nadie te señala, nadie te condena. Toda condenación no viene del Señor. Toda acusación no viene del Señor. Toda lucha que has estado teniendo interna, toda voz que ha estado hablando a tu vida, tratando de traer pensamientos que no salieron de Dios, todo espíritu que ha querido ministrarte, toda puerta que se haya abierto, todo medio, cualquiera que sea, que el enemigo ha estado queriendo usar para traer miedo, para traer frustración, para traer enojo, aún con Dios. Yo oro para que el Padre pueda soltar una palabra en el nombre de Jesús, que arranque todo lo que ha querido ser plantado en tu vida. El Señor nos da autoridad para arrancar toda mentira que el enemigo quiso poner en tu corazón. Declaramos libertad. Libertad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Que este día la verdad de Dios produzca libertad en ti. Que este día la verdad de Dios produzca la visión y la percepción celestial, divina, de lo que está aconteciendo alrededor tuyo, de tal manera que tu corazón tenga la paz que sobrepasa todo entendimiento. Que la verdad de Dios te haga verlo a Él como Él es, un Padre bueno que tiene cuidado de sus hijos. Por eso es que arrancamos toda mentira que te hizo creer que estás solo, que estás abandonado, que estás desamparado, que el Padre se volvió insensible a lo que está aconteciendo a tu alrededor. Mentira del enemigo, y es cancelada hoy en el nombre de Jesús, porque nuestro Padre tiene sus ojos puestos, su mirada puesta, sus oídos atentos a ti. Tú y yo no estamos solos, no estamos desamparados, no estamos abandonados. Tenemos Padre, y oro para que esa paternidad fluya en tu vida, en tu casa, y que eso te traiga a paz, a un estado de confianza, de esperanza, que Dios está en control de tu vida. Recíbelo en el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Hola. Miraba cómo solo con el hecho de que tú ya estés aquí conectado ya será una bendición para tu vida, porque sé que para algunos fue difícil aún conectarse hoy. Sé que muchos vinieron este día frente a su televisor o a su computadora, su teléfono, su iPad, yo no sé el medio que lo estás viendo esta transmisión, pero sí sé que muchos vinieron con un corazón consternado, un corazón que estaba pasando por momentos difíciles, y el hecho de que haya vencido eso ya te pone en una condición de un vencedor, ya te coloca en una posición para que tú puedas recibir lo que el Señor tiene preparado para ti
más allá de lo que tenga que ver con esta transmisión, con mi persona, creo que el Señor al final de todo es el que da el crecimiento. Nosotros solo a veces regamos, a veces con una palabra podemos aportar algo, pero el que da el verdadero crecimiento es Dios. Y esa es la confianza que tenemos, que hay un Espíritu Santo que está operando, hay un Espíritu Santo que está obrando en su iglesia, y eso es lo que nos hace tener esa paz, que aunque no te puedo ver, aunque no estoy cerca tuyo, aunque no sé tal vez exactamente tu nombre, hay algo que me dice a mí, que me lleva a una convicción profunda de que sí, el Espíritu Santo está ahí contigo, que Él te conoce, que Él te ve, que Él está a tu lado. Y hoy quiero agradecerles a todas las diferentes filiales que tenemos en el país por su fidelidad, por mantenernos unidos en medio de esta situación, por la posición que has tomado de seguir siendo iglesia, más allá de que hoy no nos podemos reunir en el templo, pero hemos llevado esto a niveles que jamás imaginamos, porque es sorprendente ver lo que está ocurriendo con los círculos de amistad. La gente se está reuniendo, es impresionante ver cómo se han mantenido abiertos, cómo se han mantenido conectados, cómo hay un espíritu de generosidad moviéndose en la iglesia. Ayer alguien me llamaba, uno de nuestros pastores, y me dice: me han estado contactando personas que quieren sembrar en aquellos que están necesitados, y están moviendo algunas cosas para poder ser de bendición a personas que tal vez ya perdieron el trabajo, personas que no tienen una forma de obtener ingresos, y de alguna manera estamos siendo iglesia. Y eso es lo que decía la Biblia de la iglesia primitiva. Dice que se reunían todos los días en el templo y en las casas, y partían el pan juntos y compartían los unos con los otros y tenían las cosas en común. Entonces estamos viendo un tiempo lindo como iglesia de generosidad y amor fraternal que se está dando entre ustedes, y por eso les bendecimos y les agradecemos. Y esta mañana, este día, quisiera continuar con lo que hemos estado enseñando en los domingos anteriores, y hemos estado hablando sobre Timoteo, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y quisiera hoy remarcar tres puntos que queremos dejarte en tu corazón, que creo que te van a ser muy útil para un tiempo como este. Y te pido que veas toda la enseñanza, porque el primer punto tal vez no es lo que tú quieres escuchar, porque lo que estamos viendo aquí en esta carta es que Pablo está escribiendo a Timoteo, pero se refiere a Timoteo como alguien muy amado, alguien que él profundamente tiene y lleva en su corazón, a tal punto que dice Pablo en otra de sus cartas: a nadie tengo como a Timoteo. En otras palabras, Timoteo ocupaba un lugar de prioridad en el corazón de Pablo, pero también ocupaba un lugar de mucho cariño, de mucho amor, de mucho aprecio. Y Pablo comienza diciendo esto a Timoteo: un hijo amado, y le reconoce no solamente el amor que le tiene, sino que le dice: tú eres un hombre de fe, tienes una fe genuina, una fe sin doblez, íntegra. O sea, yo te he visto cómo has caminado a mi lado todos estos años, y yo he podido observar en ti que tu fe es sin fingimiento, que tu fe no es una fe hipócrita, que tu fe no es una fe para ser vista por los hombres, que en realidad tu fe es algo que tú practicas cuando estás frente a todos, cuando estás en secreto, pero que tienes una fe que sobre todas las cosas quiere agradar a Dios. Pero le dice una tercera cosa, que le dice a Timoteo en el verso 8. Le dice:
Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios. Mire qué interesante esto, porque el consejo de alguien que amaba a Timoteo y que sabía que era un hombre de fe es: participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios. Cuando nosotros hablamos de aflicciones, estamos hablando de una tristeza profunda del alma. Afecta tus emociones, afecta la manera en que sientes, la manera en que ves, la manera que reaccionas. Tiene un efecto cuando estamos atravesando por momentos de aflicciones que tiene que ser manejado correctamente. De lo contrario, cómo manejemos las aflicciones puede definir si terminamos victoriosos o terminamos en derrota. Entonces, alguien que está escribiéndole a Timoteo, diciéndole cómo manejar las aflicciones. Y este día yo quiero decirte eso: ¿cómo vamos a manejar las aflicciones? Estamos viviendo momentos donde nuestra alma tiene la tendencia a sentirse afligida. La pregunta es: ¿cómo vas a manejar tú esas aflicciones? ¿Cómo vas a ver tú las aflicciones? ¿Cuáles son tus aflicciones? Si yo te preguntara este día, ¿cuáles son tus aflicciones?, ¿qué me dirías? Ahora, yo quiero que podamos separar las aflicciones. Hay aflicciones que nosotros vivimos por decisiones incorrectas. Cuando tomamos decisiones malas, podemos sufrir consecuencias, situaciones en la vida que van a traer aflicciones a nosotros. Entonces yo tengo que aprender a ver qué son las aflicciones que yo estoy viviendo, cuál es la causa de la aflicción que yo estoy viviendo, porque algunas aflicciones son producto de mis malas decisiones. Cuando alguien, algo sencillo como cuando alguien decide faltar al trabajo sin justificación, sin la justificación correcta, de repente puede llegar después, por ser irresponsable, y simplemente encontrarse con que ha perdido su trabajo, y eso va a traer una aflicción. Pero eso es producto de una mala decisión. Tal vez estoy viviendo algo en mi matrimonio con mi esposa, hay situaciones difíciles en la casa con nuestros hijos, y habría que evaluar si yo tomé la decisión de no darle el trato correcto a mi esposa, de no darle el trato correcto a mis hijos, y entonces hoy mi casa se volvió un caos. Hay una situación de fricción difícil que me tiene afligido porque puedo perder a mi familia, pero es posible que yo haya tomado malas decisiones. Por otro lado, entendemos que hay aflicciones que no tienen que ver con lo que nosotros decidimos, ni tienen que ver con nuestras acciones, que simplemente son producto de la vida, de vivir en un mundo caído. Y ahí pudiera encajar lo que estamos viviendo en este tiempo como humanidad. O sea, la humanidad está viviendo un tiempo difícil, y todos, sin excepción, me atrevo a decir, todas las personas tienen un grado de aflicción con el cual se están enfrentando. Pero por otro lado, aquí a Timoteo le dice Pablo, las aflicciones que tú estás viviendo, en el verso 8 le dice, son aflicciones por el evangelio. Esas son otras aflicciones. Son las aflicciones o las situaciones que nosotros tenemos que enfrentar por causa de nuestra fe. O sea, Pablo estaba preso por predicar el evangelio. Ahora Timoteo se está dando cuenta que Pablo ya está muy cerca de ser sacrificado, y él mismo se encuentra bajo amenaza. Él mismo pudiera terminar en la cárcel, y él está viviendo aflicciones por el evangelio. Entonces, lo primero que yo quisiera establecer en este día es que podamos, tal vez usted tiene otra fuente de aflicciones. Yo voy a mencionar estas tres por este momento, pero que usted pueda identificar cuál es su aflicción. Porque
también la fuente de la aflicción es importante para traernos claridad a nuestra vida. Yo no creo que Dios está queriendo verte vivir situaciones extremas, pero de alguna forma Él las está permitiendo por un trato que Él tiene con nosotros en nuestra vida. Entonces, la iglesia de este tiempo y la iglesia de esta parte del mundo es una iglesia que no sufre o está acostumbrada a sufrir por el evangelio. La mayoría de nuestros sufrimientos son por las circunstancias o por las malas decisiones, pero no siempre por el evangelio. Y creo que cuando nosotros vemos a la iglesia primitiva, vemos a una iglesia primitiva, cuando leemos el Nuevo Testamento, lo que vamos a ver es las aflicciones del pueblo de Dios por causa del evangelio. Ese es el énfasis en las escrituras. Y creo que eso es algo que nosotros necesitamos por lo menos escuchar para tener claridad, para saber que parte de nuestra fe puede conllevar el que tengamos que pasar por situaciones de adversidad o de persecución por causa de lo que estamos poniendo nuestra fe en el Señor Jesucristo. Y creo que eso viene cuando estamos en un estado de madurez. El evangelio muchas veces se presentó como un evangelio que solo existía para ayudarte a solucionar las aflicciones que tú enfrentas en la vida, que tienen que ver solo contigo. Pero en realidad Pablo lo está llevando a un nivel diferente. Él está diciendo: yo te estoy escribiendo, Timoteo, porque te amo y sé que tienes una fe genuina. En otras palabras, lo que estás viviendo no es porque estás en pecado. Lo que estás viviendo no es porque Dios no te ama, porque yo no te ame. Lo que estás viviendo no es porque estás haciendo algo malo necesariamente, pero sí quiero que entiendas que estás viviendo algo por causa del evangelio. Pastor, yo lo escuchaba ministrar en los 3 tipos de aflicciones que podemos estar viviendo hoy, pero ¿cómo alguien en este tiempo, que no es el apóstol Pablo, que no es el apóstol Pedro, que no es Timoteo, que no estamos siendo perseguidos como en China o en la India, cómo alguien hoy puede tener aflicciones por el evangelio? ¿Cómo sería eso? ¿Cómo sería la manifestación de esa aflicción? ¿O qué lo afligiría si no estoy siendo perseguido como estos personajes que le dije? ¿Cómo sería hoy alguien que sufre por el evangelio? Esa pregunta tiene muchas respuestas. Si me preguntas a mí, una de las cosas con que yo me he enfrentado es con la difamación. Pero si le pregunto a un miembro, o sea, la difamación, la mentira, muchas cosas que se han levantado porque uno no ha tomado posturas que no son bíblicas, porque quieren que uno actúe de una manera y actuamos de otra. Eso es mi caso. Ahora, te estoy respondiendo de mi parte, pero también habría que ver desde lo más básico, ¿no? Desde lo más básico, que simplemente puede ser el rechazo de una amistad porque ya no haces lo que antes hacía. Yo he conocido de personas que literalmente los padres, por entregar su vida a Cristo, le han dicho: te voy a desheredar, o sea, vas a perder una herencia. Y muchos han preferido negar a Cristo que perder la herencia. Entonces es triste saber que muchas personas no saben sufrir aflicciones por el evangelio, pierden el evangelio y pierden lo otro, o sea, lo pierden todo en realidad. Entonces yo creo que eso es parte de lo que Pablo está diciendo a Timoteo: tú estás sufriendo por causa del evangelio. Pero hay muchas cosas que, como dije, sufrimos no por causa del evangelio. Y creo que en esta parte del mundo, y nosotros como iglesia, todavía nos falta. Y dije nos falta, y me incluyo, porque en todo esto que yo te he hablado, de las cosas que yo he tenido que pasar, en algunos momentos yo he venido al Señor y le decía: ¿por qué me pasa esto si no estoy haciendo nada malo? Y hay que entender que hay una persecución por causa del evangelio. Mateo capítulo 5, el verso 10 dice: bienaventurados los que padecen persecución
por causa de la justicia. Escucha esto. Es interesante porque hoy el mundo habla de derechos humanos y los derechos humanos están basados en un clamor de la humanidad por justicia. Pero ¿cuál justicia? ¿La justicia divina o la justicia de los hombres? ¿La justicia divina o la justicia propia? Pero aquí Jesús está diciéndole, dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Porque una cosa es que hablen mal diciendo la verdad, pero otra cosa es que hablen mal mintiendo. Dice: gozaos y alegraos. O sea, oí lo que está diciendo. Gócense cuando los persiguen, gócense cuando los vituperen, gócense cuando digan toda clase de cosas mintiendo acerca de vosotros, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Entonces, yo quisiera cerrar esta parte. No sé si alguien de ustedes quiere decir algo más, sí, pero yo quisiera cerrar esta parte con esta claridad. Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicciones, pero confíen, porque yo he vencido al mundo. Y que las aflicciones pueden ser por malas decisiones, pueden ser por circunstancias que están fuera de mi alcance, como lo que está pasando a nivel global con esta pandemia, o pueden ser porque estoy haciendo lo correcto delante de Dios y eso causa persecución. De cualquier manera, lo que a mí me preocupa, la razón por la que me estoy tomando el tiempo para hablar de esto, no es para que te quedes en una condición de que bueno, tengo que sufrir. No. La razón que lo estoy diciendo y la razón por la que me preocupa es porque en mi espíritu yo miraba cómo muchas personas pueden enojarse con Dios. Me preocupa que algunos bajen las manos y dejen de adorar a Dios por causa de las aflicciones. Me preocupa que algunos estén en un estado donde su boca no puede abrirse para orar, para leer las escrituras, para adorar al Señor, porque están internamente luchando y diciendo: ¿por qué me pasa esto a mí? No debería de ocurrirme esto. Y se lo dice a alguien que ha estado ahí. Entonces mi preocupación es cómo estás reaccionando en medio de las aflicciones. ¿Por qué? Porque Pablo le dice a Timoteo: no te dio espíritu de cobardía. En otras palabras, le está diciendo: las aflicciones, si no las manejas bien, puede venir y establecerse en tu vida un espíritu de temor. Y cuando el temor toma lugar, entonces todo lo de Dios se comenzará a apagar en nosotros. Sí, así es. Y lo importante aquí es que nosotros recordemos que la Biblia dice que en el mundo tendremos aflicciones. O sea que es una realidad existente, independientemente cuál sea la aflicción que nosotros tenemos o que estemos pasando. Debemos de entender que no podemos obviar que en el mundo tendremos aflicciones. Por lo tanto, hay una actitud que mencionabas en el versículo y es bienaventurados. Y la Biblia también menciona, y me gustaría leerlo rápidamente, en 2 de Corintios 12:10, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces fuerte soy. Entonces hay una actitud que nosotros debemos de tener frente a una aflicción, y que esa actitud va a generar en nosotros que el Señor se perfeccione. Y entonces Pablo lo que está diciendo en Timoteo es que debemos de aprender a soportar las aflicciones, porque en las aflicciones nuestro carácter va a ser desarrollado y vamos a alcanzar de alguna manera madurez. Que ahí es donde es importante que nosotros podamos ver por qué Pablo le dice a Timoteo: participa de las aflicciones. Creo que algo que Pablo estaba trabajando en Timoteo era el hecho de que Timoteo no apagara, el apagar, el no entender cómo funcionan las aflicciones y cómo nosotros las podemos enfrentar, nos puede llevar a desanimarnos, nos puede llevar a apagarnos, nos puede llevar a enfriarnos y apartarnos de lo que Dios está haciendo. Entonces es interesante porque Pablo era alguien experimentado en enfrentar las circunstancias. O sea, Pablo decía algo que decía muy fuerte Pablo,
era que el Espíritu Santo lo había llamado a sufrir, a padecimiento, pero que en su corazón había un fuerte deseo por cumplir la voluntad del Señor. Entonces, entender esto iba a ser la clave para Timoteo de poder seguir continuando en lo que Dios le había hablado. Ahora, mire bien lo que le voy a decir, porque esto también es importante. Usted va a sufrir y usted va a vivir aflicciones, sea cristiano o no sea cristiano, sea creyente o no sea creyente, sea alguien consagrado o no sea consagrado, viva en santidad o no viva en santidad. Usted y yo vamos a vivir aflicción. Esa es una realidad. Yo quisiera decirte algo diferente, pero cuando nosotros no tenemos claridad de esto es cuando terminamos enojados, porque tenemos una expectativa de algo que no va a ocurrir. Y a veces cuando nos predican un evangelio de que nada te va a pasar, de que todo lo vas a tener, que todos tus sueños los vas a cumplir, y no te dicen la otra parte, porque los sueños se van a cumplir si los sueños que tienes son los sueños que Dios estableció desde antes de la fundación del mundo. Nada te va a hacer frente, nada te va a poder detener. Dios te va a dar todo lo que requieres para hacer lo que Él dijo que debías de hacer, pero necesitamos tener claridad de que estamos en un mundo caído y que tenemos un enemigo que tiene como objetivo también infringir en nosotros algunas aflicciones, porque Él se le conoce como el que mata, el que roba y el que destruye. Y toda muerte traerá aflicción, todo intento de robo traerá aflicción, toda amenaza de muerte traerá aflicción. Pablo ya estaba sentenciado para morir, pero Pablo está en la cárcel diciendo: yo estoy preso, pero estoy preso en el Señor. Y desde ahí es donde le da el consejo a Timoteo. ¿Por qué? Porque a pesar de que todos vamos a tener que enfrentar aflicciones, seamos cristianos o no seamos cristianos, ¿desde dónde las enfrentamos? Es lo que aquí Pablo está dándole el consejo. Lo enfrentamos desde el temor. Y el temor hoy está más latente que nunca, queriendo ministrar tu vida. Si hay algo con que la humanidad se está enfrentando hoy, es con el temor. Y ese temor quiere venir y tomar control sobre creyentes y no creyentes. Quiere venir y tomar control sobre tu vida. Quiere venir y absorberte y tomarte. Y es ahí donde le dice Pablo a Timoteo: no te ha dado el Señor un espíritu de cobardía. No te ha dado Dios un espíritu de temor. A usted y a mí el Señor no nos ha dado un espíritu de temor. Y tenemos que identificar dónde estamos fluyendo. O sea, de alguna manera, si nosotros entendemos el contexto, Pablo le está diciendo a Timoteo: no seas cobarde. No permitas que el temor te posea. No permitas que el temor defina cómo actúas. No permitas que el temor absorba tu mente de tal manera que todo lo que hables, todo lo que percibas, todo lo que decidas hacer esté controlado por un espíritu de temor. Y entonces ahí es donde esta palabra tiene que ser muy práctica para ti hoy. Primero que identifiques: ok, estoy viviendo aflicciones, entiendo que voy a vivir aflicciones, que es parte de la vida, de dónde viene la aflicción, y entiendo que no puedo darme el lujo de permitir que todo esto que me está aconteciendo me lleve a tener un enojo con el Señor, que me apague, que baje las manos. Esa es la mayor, lo que más me preocupa, si puedo usar esa palabra, contigo, es que durante la semana o durante los días que pasan, eso te absorba y te posea. Entonces ahí es donde Pablo le da un consejo a Timoteo y le dice: aviva el don de Dios, aviva el don de Dios, porque no te ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. ¿Y cómo funciona esto del poder? ¿Cómo funciona esto del amor? ¿Y cómo funciona esto del dominio propio?
¿Cuál es la practicidad? Porque esto no es un asunto solo de declararlo. No, porque Dios me dio un espíritu de poder. Y digamos, no, pero ¿cómo funciona en la práctica? ¿Qué significa en la práctica que nosotros tengamos un espíritu de poder, de amor y de dominio propio? Ahí es donde, cuando comenzamos a ver la palabra poder quiere decir dunamis, que tiene que ver con un poder delegado en nosotros que nos habilita y nos capacita para hacer aquellas cosas que en lo natural nosotros no podemos. Entonces, algo que se vuelve importante es que cuando el Espíritu Santo viene a nosotros, lo que ocurre en nuestro ser interior es una habilitación, es un empoderamiento a través de ese poder que se derrama. El primer elemento que nosotros vemos cuando la iglesia primitiva se comenzó a propagar, se comenzó a desarrollar, tenía que ver con el poder que descendió sobre ellos a través del Espíritu Santo. Entonces, a veces tenemos diferentes situaciones donde pensamos que no tenemos los recursos, que no tenemos las habilidades, que no tenemos los dones. Pero qué poderoso es saber que hay un Espíritu Santo que descendió con poder y nos da una habilitación para hacer milagros y para hacer aquellas cosas que no podemos hacer. Ahora, ese poder se puede manifestar de muchas maneras. Cuando nosotros pensamos en sabiduría divina, que tiene que ver con un conocimiento que trasciende lo natural, ese es parte del poder, tener acceso a una sabiduría divina. Parte del poder es saber que si yo oro por un enfermo, cualquiera que sea la enfermedad, puede ser sano. Parte del poder es saber que nosotros podemos orar al Padre, pedir al Padre, y que nuestras oraciones pueden hacer que el cielo trabaje a favor nuestro, que las oraciones pueden generar un milagro. Parte del poder es que nos dice y que el Espíritu Santo nos va a guiar a toda verdad. Dice, en esto conocéis que sois hijos de Dios, en que sois guiados por el Espíritu Santo. La Biblia dice, no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, pues la unción misma les enseña todas las cosas. Entonces, de alguna manera, cuando nosotros entendemos lo que se está refiriendo a poder, que la fuente es el Espíritu Santo, que tener al Espíritu Santo en nosotros nos da acceso a poder vivir bajo los frutos del Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo me habilita a mí para lograr lo que no podría sin Él. Ahora yo puedo tener amor, yo puedo tener bondad, yo puedo tener templanza, yo puedo tener un espíritu de poder. Me muevo en esa dimensión del Espíritu Santo que me habilita a mí. Pero yo puedo ver un Timoteo como desarmado porque era una persona naturalmente preparada para ejercer el ministerio, pero se dio cuenta en el momento de la aflicción que los recursos que había adquirido a lo largo de su vida eran limitados al momento de la aflicción. Pero le recuerda a Pablo que no es en el poder humano, no es en el conocimiento adquirido. Hay un momento en que llegamos nosotros como personas de esa misma manera como Timoteo, desarmados, donde ya la fuerza y el entendimiento humano ya no puede. Ahí recordarnos que no es con ejército, no es con espada, sino en el poder del Espíritu Santo. Y Pablo le decía, no solo le decía, no te avergüences del Señor, de predicar al Señor, no te avergüences de mí, del Evangelio, sino que también le invitaba a ser parte de las aflicciones en el poder. Hay muchas cosas que nosotros tal vez podamos alcanzar humanamente, pero no vamos a llegar hasta donde el poder de Dios nos puede llevar. Y qué bueno que las aflicciones nos lleven a ese punto de entender que no es con nuestros recursos ni con lo que hemos conocido, sino que es en el poder de Dios. La razón por que se vuelve una aflicción es porque no lo puedo resolver. Cuando uno tiene una situación y la resuelve, inmediatamente ni uno se aflige. Si yo te dijera, mira, tenés que ir a hacer esto y tenés los recursos para hacerlo, vos decís, no hay problema, lo voy a hacer. Pero si te pido que hagas algo o necesitas hacer algo que no tenés los recursos, entonces ahí donde viene la aflicción del alma. Viene
el ánimo a ser afectado. Ahí es donde viene el temor. ¿Y qué pasa si no lo logro? Entonces, de alguna forma, Pablo le está diciendo a Timoteo: te voy a dar poder. Ahora, ese poder nosotros lo podemos ver en toda la iglesia primitiva. Todo el libro de los Hechos está lleno de manifestaciones de poder. O sea, nosotros vemos a una iglesia que recibe al Espíritu Santo y comienza a hablar en otras lenguas, y la gente estaba atónita, estaba asustado. Algunos se burlaron, otros estaban asombrados y maravillados, atónitos. Algunos lo vieron como locura, pero de alguna forma todos reconocieron que había algo que no era natural, que no era normal. Nosotros vemos cómo los discípulos caminaron sanando. Dice la Biblia que Jesús sanaba a todos los que venían a él, que Jesús caminó sobre las aguas, que Jesús multiplicó los panes y los peces. Esa es una dimensión de poder. Entonces, cuando Pablo le está diciendo a Timoteo, el Espíritu Santo lo habilita a ustedes para moverse en una dimensión de poder. Lo que está diciendo es: pueden hacer más allá de sus recursos. Ahora, en Hechos capítulo 5 verso 12 habla de un momento en que los apóstoles estaban frente al pueblo, y dice que había muchas señales y prodigios, e inclusive el pueblo estaba asustado. Hoy más que nunca tenemos que entrar en ese mover del Espíritu Santo, donde nosotros vamos a vivir en una dimensión mayor de autoridad y de poder por algo que ya recibimos. En Hechos 1:8 dice que íbamos a recibir ese poder, y en Hechos 2 vino el poder sobre cada uno de nosotros, y vemos el avance de la iglesia, vemos el avance de los predicadores, de los apóstoles. Empiezan a defender con toda autoridad. Hoy en día en la casa podemos estar viviendo circunstancias donde lo que necesitamos es fluir en ese poder. Pablo le dice a Timoteo: aviva el don, aviva el poder. Este es un tiempo donde tenemos que ser avivados en el poder. Un domingo como hoy, donde el Espíritu Santo está ministrando nuestras vidas a través de esta palabra, debemos de abrirnos a un ámbito de fe donde ese poder va a ministrar, donde ese poder nos va a activar, y vamos a poder oír y ver algunas palabras de Dios que habían sido dichas antes. Pablo le recuerda a Timoteo en un momento, en el versículo 18, que ya se le había profetizado a él. Hay cosas que Dios te ha hablado en el pasado y que ha hecho en el pasado contigo. En el poder de Él ha sanado a un enfermo, te abrió una puerta que no se abría, para que hoy nos establezcamos en eso. Independientemente de la aflicción, el tamaño que tenga, hay un poder dado por Dios para que nosotros, los hijos de Dios, podamos tener acceso a algo que en lo natural no podremos. La Biblia dice: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Ese poder del que estamos hablando definitivamente lo deja en claro que proviene del Espíritu Santo, que es algo externo y que está adentro de nosotros, que todo lo externo que esté afuera va a ser cambiado por lo interno en lo que yo creo. Y es que yo estoy creyendo y reconozco que no tengo la fuerza, pero en Él, como estaba hablando en los versículos anteriores, soy fuerte. Entonces, en otras palabras, miremos aquí que dice Primera de Tesalonicenses 1: pues nuestro evangelio, el cual nosotros predicamos y estamos hablando, no llegó a vosotros en palabrería solamente, sino que también en poder, en el Espíritu Santo, en plena servidumbre, como bien sabéis cuál fuimos entre vosotros por amor a vosotros. En otras palabras, nosotros aquí debemos de entender que a usted y a mí el Señor nos ha dado un poder sobrenatural para lograr vencer las adversidades. Y nosotros debemos de decir y ser agradecidos y tomar esa actitud de reconocimiento, que en Él lo podemos y que en nuestra fuerza es imposible, pero en su poder, en el poder del Señor, vamos a lograr vencer cualquier obstáculo, cualquier sentimiento de intimidación, cualquier sentimiento de temor. Y eso era exactamente lo que Pablo quería decirle a Timoteo. Y yo no sé con quién se identifica usted en esta mañana.
se identifica con Pablo, aquel que conocía y ya hemos hablado de todas las aflicciones que él pasó, o se identifica con Timoteo, alguien que está en temor, pero dice: voy a recibir este consejo hoy en la mañana y voy a tomar y apropiarme de esas tres cosas que el Señor me está hablando. Sí, lo importante es que entendamos que poder tiene que ver con milagros. Cuando habla de poder, se está refiriendo a un poder milagroso. Entonces lo que está diciendo es: usted y yo tenemos acceso a un poder milagroso, tenemos acceso a esa ayuda que el Espíritu Santo nos da para hacer cosas que están por encima de nuestras propias capacidades y de nuestros propios recursos. Por eso es que las Escrituras dicen que no es con espada, no es con ejército, sino con su Santo Espíritu. Y cuando está hablando de espada y de ejército, está hablando de un grado de poder, pero es un poder natural, que hay situaciones que nosotros vamos a vivir, que vamos a tener que enfrentar, que necesitamos recurrir a ese poder milagroso que ha sido habilitado sobre nosotros. Pero que esto que estoy diciendo, sin entender el amor y sin entender el dominio propio, entonces puede quedarse incompleto. Porque lo que está diciendo, hay un poder, pero tiene que tener un fundamento, que es el amor. Ahora, cuando uno piensa en el amor y uno dice: ¿qué es el amor? Primera de Corintios capítulo 13 verso 1 dice: si yo hablase en lenguas humanas y angelicales y no tengo amor. Ahora, hablar en lengua humana y angelicales es algo sobrenatural, pero dice: y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía, si tengo la capacidad de poder soltar una palabra profética y entiendo todos los misterios y toda la ciencia, escuche esto, cómo lo pone, este es el mismo Pablo, toda la ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Y dice: el amor es. Entonces, cuando dice el Señor nos ha dado un espíritu de poder y de amor, entonces entendemos que el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido. Escuche, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Entonces Pablo está poniendo un fundamento y le está diciendo a Timoteo: sobre ti hay un espíritu de poder milagroso para poder hacer cosas que humanamente son imposibles, pero el fundamento de eso tiene que ser el amor. Tiene que ir a la par, porque el amor no es jactancioso, el amor no es egoísta, el amor no busca lo suyo. Entonces, cuando a alguien se le da una dimensión de poder de parte de Dios y entiende que no es para buscar lo propio, sino es para poder ser de aquellos que todo lo da, que todo lo espera, que todo lo cree, entonces entendemos esa combinación. Y eso Pablo lo lleva a un tercer elemento, que es el dominio propio. Y cuando hemos estado estudiando el dominio propio, ha sido para mí muy interesante, porque lo estoy viendo desde una perspectiva que no lo había visto nunca. Y dice que la definición de dominio propio en el original es sofronismos, y está compuesto de dos palabras: la palabra soso y la palabra froneo. La palabra soso quiere decir salvo. Estamos hablando cuando se te presenta Cristo y tú al recibir a Cristo eres salvo, pero esa palabra soso lleva eso a implicaciones más profundas, porque te habla de ser libre, de ser rescatado, de ser sano y de estar en un lugar seguro. Entonces, cuando hablamos de alguien que tiene dominio propio, es alguien que fue salvo, que es liberado, que es sanado,
pero que está en un lugar seguro. Ahora, la segunda palabra nos da la idea de inteligencia. O sea, está hablando de alguien que la palabra froneo es alguien que es inteligente en su forma de pensar, y eso incluye las emociones. Entonces se está refiriendo a la parte de la mente humana, incluyendo todo el proceso que se requiere para que funcione y lleguemos a conclusiones. Entonces mire cómo se mezcla estas dos palabras en el original, que nos van a llevar a un entendimiento diferente del dominio propio. Porque eso significa que en el momento que recibiste a Cristo, fuiste salvo, sos hecho una nueva criatura, nacés de nuevo, sos alguien regenerado en el Espíritu. Entonces hay un soplo de Dios sobre ti que te da el nuevo nacimiento, y que ahora se abre todo tu ser a los asuntos espirituales. Pero eso te coloca en una posición donde puedes ser sano, puedes ser libre y puedes estar en un lugar seguro para pensar y llevar a cabo todo el proceso de pensamiento y llegar a conclusiones desde una mente diferente. Entonces, cuando hablamos de dominio propio, muchos tal vez lo hemos visto como dominio propio alguien que se puede retener, alguien que esté enojado, pero en medio del enojo tiene dominio propio y entonces se reprime, y como se reprime no comete errores. Pero el dominio propio que está hablando aquí no es ese. O sea, hay una diferencia entre el fruto del Espíritu Santo, que es templanza, que es una palabra en el griego original diferente, pero que algunas veces la hemos traducido o la hemos usado como dominio propio, a lo que está diciendo aquí. Porque aquí de lo que está hablando es de alguien que tiene buen juicio, alguien que está en un estado de sensatez, de tal manera que piensa con cordura, con sobriedad. Y es aquí donde cobra relevancia estos tres elementos, porque habla de un poder que tiene como motivo el amor, pero que se hace desde una mente libre, sana, que tiene buen juicio, que tiene cordura. Porque un poder que no tiene como fundamento el amor y que no tiene la cordura, tiene la tendencia a ser abusado. Y algunas veces ese es el problema que hemos vivido, que hemos visto tantas personas que han hecho desmán de esto, que muchas personas no lo han hecho con el corazón correcto, y algunas han tomado esto como una fábula, como algo que no existe, como algo que se imita. Pero no, es parte de la vida de Dios en nosotros, movernos en dimensiones de poder para manifestar la misma vida del Señor. Y cuando hablamos del dominio propio, desde esta profundidad, desde esta sabiduría, es impresionante ver cómo el Señor desde el inicio nos faculta, desde el inicio nos impartió de su vida para realmente ser más que vencedores en todos los ámbitos. Hay dentro de nosotros un remanente, un depósito, un poder que precisamente es para este tiempo, que precisamente es para esta circunstancia, donde los hombres, las mujeres, los niños en las casas podemos empezar a fluir en esta revelación y entender que lo necesario para pasar estos momentos, para las aflicciones e inclusive para vencer en el futuro, el Señor depositó en nosotros lo que necesitamos. Definitivamente esta palabra nos va a bendecir mucho si nosotros entendemos la armonía de estos tres elementos del que estamos hablando. Y digo armonía porque es necesario uno del otro. Es decir, que si nosotros de alguna manera tenemos o han sido impartidos a través del Espíritu Santo algún don, algún poder de Él, nosotros debemos de entender que es para un propósito. Y Pablo tenía un don, tenía un poder que se había sido y dado impartido por la imposición de mano, dice la Biblia. Entonces, vemos aquí la necesidad que el amor se vea manifestado en él para sus hermanos, porque había una necesidad de que la doctrina fuese dada de manera sana, fuese llegada a los creyentes para que la evangelización se diera. Entonces, pero si él no iba a tener dominio propio en sus emociones,
si él no se iba a acordar de la necesidad de mantener estabilidad en sus emociones, eso iba a limitar el ejercicio de su don. Por eso es que Pablo le está aconsejando que avive el don. Entonces fíjense qué interesante aquí esta armonía, porque yo digo, el Espíritu Santo es quien nos da poder, y el Espíritu Santo es el que está para capacitarnos. El Espíritu Santo está para guiarnos, y debemos de recordar la función de la Trinidad en estos tres elementos. Y miramos después que dice amor, y recordamos que Timoteo dice que Dios es amor. O sea que la esencia del Padre se quiere ver manifestada en nosotros para provecho del cuerpo. Porque si tenemos el don y no tenemos amor, entonces era como decía, somos como címbalo que retiñe. Y hay una necesidad que nosotros amemos a aquellos que de nuestro don necesitan adquirir el provecho. Pero quisiera que pudiéramos como hacer un momento donde nos detengamos y amarremos lo que estamos tratando de decir. Porque para mí es muy importante que hoy el Señor nos dé la gracia para poderte transmitir y al final orar por ti, de tal forma que esto que estamos enseñando hoy te ayude, colabore en lo que estás pasando. Entonces estamos hablando de que vamos a tener momentos de aflicción, y lo que Pablo está soltando sobre Timoteo es una palabra que le está diciendo Pablo a Timoteo: así vas a enfrentar la aflicción, de esta manera vas a enfrentar la aflicción. Esto es lo que el Espíritu Santo te ha impartido para que enfrentes la aflicción. Si usted no capta esto, usted va a seguir poniendo la mirada en qué va a ser una persona. Y quisiera que todos los que están aquí me presten atención y nos concentremos en esto, porque esta es la parte más importante del mensaje, y necesito que todos en este momento hagamos lo posible por no distraernos. Y los que están aquí me gustaría que intercedan, porque esta es la clave de todo lo que hemos venido diciendo estos domingos anteriores. La forma en que vas a poder permanecer, sostenerte, salir victorioso y cruzar al otro lado es si te mueve en este espíritu que Pablo le está diciendo a Timoteo, que el Señor te dio a ti y me dio a mí, un espíritu de poder, de amor y dominio propio. Ahora, es posible que usted esté viendo que se habla de dominio propio al final, y yo quisiera que usted, si yo pudiera cambiar esa palabra, en vez de dominio propio, diría una mente en plena capacidad. Cuando hablamos de dominio propio, no es de controlar nuestras emociones. Estamos hablando de una mente que está en sus capacidades plenas. En otras palabras, no está siendo engañada, no es fácil de engañar, no es fácil de desenfocarse, no es una mente que entra fácil en una percepción que no es la correcta, sino que tiene una capacidad plena, está libre, está sana, está protegida. Es una mente que tiene la capacidad de hacer análisis profundos. Es una mente que tiene la capacidad de evaluar lo que está ocurriendo alrededor y no permitir que todas esas cosas que están ocurriendo alrededor le nuble su juicio. Entonces está hablando de alguien que tiene un juicio, que tiene una claridad, que entiende con exactitud qué está ocurriendo. Entonces lo que está diciendo es: hay un poder que quiero liberar, que tiene que ser movido por el fundamento del amor, pero que tiene que ser también sostenido por un juicio correcto cuando se ven las cosas. Entonces el enemigo, cuando estábamos hablando de Timoteo, lo que estamos viendo en Timoteo es que él estaba en cobardía. Y la razón por qué estaba en cobardía es porque su juicio en algo se había nublado. Algo había pasado con la forma de ver las cosas. Algo él no estaba viendo correctamente. Algo estaba percibiendo incorrectamente. Por eso es que la forma de ver es importante, y solo se puede ver con un juicio correcto si tenemos una mente
con un dominio propio, con una sobriedad, con un estado pleno. Entonces él dice en las Escrituras, el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos. Pero recuerde esto, no está hablando de los no creyentes, está hablando de los creyentes que están dejando de creer. Porque él está escribiendo a los corintios, a la iglesia. Es a la iglesia que le está diciendo en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. O sea, es como que aquí estuviera Pablo hablándome a mí, que fuera un corintio, y me dijera: hey, el Dios de este siglo a algunos de ustedes por incredulidad les está cegando el entendimiento. Él no le está hablando a los que no han recibido a Cristo. Él no le está hablando a los que no creen en Cristo. Él le está hablando a aquellos que creen en Cristo. Y de alguna manera el diablo ha querido venir a poner un velo sobre nosotros para que no nos resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, para que no nos resplandezca la luz de las buenas noticias de Cristo. Entonces, una mente que está esclavizada, una mente que está turbada, una mente que está cegada, es una mente que no tiene la libertad para ver lo que Cristo nos está diciendo a través del evangelio. Y eso lo que va a hacer es nublarnos el juicio. Y caeremos en temor, cometeremos errores, porque el juicio es lo que nos da la capacidad de evaluar correctamente. Por eso se llama buen juicio. Cuando a alguien se le dice: esta persona tiene buen juicio, es un halago. Se le está dando un complemento, se le está hablando de una virtud. Se le está reconociendo que cuando esta persona habla acerca de algo, lo que él dice acerca de ese algo, hay que prestarle atención, porque la forma de ver es una forma de ver que tiene un buen juicio. Entonces estamos hablando de que no nos dio un espíritu de cobardía, sino de poder. No nos dio un espíritu de egoísmo, de solo pensar en nosotros, sino que nos dio amor, porque el amor todo lo da, el amor todo lo da, el amor todo lo cree, el amor no es jactancioso, el amor no busca lo suyo. Entonces le está diciendo: hey, en ti, Timoteo, tiene que haber un espíritu donde no busques solo lo tuyo, donde haya amor, entendido de que tienes que estar listo para darlo todo, y todo por el evangelio, todo por mí, porque le está diciendo: hey, no te avergüences de dar testimonio de Cristo ni de mí, preso suyo. Entonces estamos hablando de esa mezcla preciosa que hay de poder, que usted tiene que tener una expectativa de ver milagros en su casa como nunca antes, de hacer declaraciones sobre su casa para ver una provisión sobrenatural como nunca antes. Pero tienes que entender que el diablo está tratando de nublar tu mente, porque tú eres responsable de lo que está en tu mente. Y si él logra entrar a la batalla de tu mente y te posee en tu mente, te robará la fe, te robará el amor, te robará el poder, te lo robará todo. Y no habrá diferencia en cómo tú y yo enfrentemos esta situación. Tú y yo tenemos que creer por milagros sobrenaturales. Tenemos que creer por visitación de ángeles. Tenemos que creer por multiplicación de los panes y de los peces. Tenemos que creer porque alguien toque la puerta que nunca has conocido y haga algo por ti que tú estabas esperando, y que tú tienes que decir: esto no es otra cosa más que un milagro de Dios. Pero tenemos que poner nuestra fe en práctica. Y no es tiempo para estar acongojado, no es tiempo para estar atemorizado, no es tiempo para estar escondido. Es tiempo para pararnos y permitir que el Señor derrame un espíritu de poder sobre ti y sobre tu casa. Y eso comienza hablando. Por eso es que la Escritura dice: creí, por lo cual hablé. Llamamos las cosas que no son como si fuera. Usted sabe el nivel de poder que se requiere para llamar algo que no es como si fuera. Usted sabe lo que tiene que pasar en tu interior para que tengas la habilidad de moverte en una dimensión de estar viendo lo peor y estar llamando lo mejor. Ese es el espíritu al que Dios nos está llamando. En medio de todo lo peor, que la iglesia pueda ver lo mejor para el avance del evangelio, lo mejor para tu casa, lo mejor para tu familia, lo mejor para el país, lo mejor para las naciones de la tierra. Pero lo que estoy haciendo es confrontando un espíritu
del enemigo que está queriendo encerrarte en tu casa y en tu pensamiento, y que está queriendo robarte la fe, y que tiene que provocar una indignación en nosotros y decir: no nos vamos a conformar al Dios de este siglo, sino vamos a ser renovados en el espíritu de nuestra mente, y vamos a comprobar cuál es la buena, perfecta y agradable voluntad de Dios para nosotros. Y llamamos las cosas que no son como si fuera. Llamamos las cosas que no son como si fuera. Llamamos las cosas que no son como si fuera. Que se derrame sobre la iglesia un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Un milagro, Señor, un derramar de poder. Un derramar de un poder, de una activación de tus hijos en una dimensión de autoridad. Y usted me dice: pastor, pero yo no los... Estamos peleando la buena batalla de la fe. Estamos peleando la buena batalla de la fe. Estamos en medio de una batalla. Es una batalla espiritual, y es una batalla como cuando Goliat hablaba a los escuadrones de Israel y les decía y los amenazaba y los intimidaba y los tenía escondidos, con miedo, paralizados, hasta que se paró un David y dijo: ¿quién es este incircunciso para hablar de esa manera de los escuadrones de Jehová? Este día el Señor lo entregará en mis manos y le volaré la cabeza. Que el Señor levante en ti un espíritu que tiene una mente con un juicio, que mira desde el cielo, que no se conforma a las cosas terrenales. En el nombre poderoso de Jesús, estamos peleando la buena batalla de la fe. Déjeme leerle. Usted dice: pastor, cuando usted se pone gritón, a mí ya no me gusta. Pues lo siento mucho, pero yo sé lo que estoy peleando aquí, y quiero que sepa que mucho de lo que estoy peleando aquí es por ustedes. Y mi oración es que algo dentro de ti cambie este día. Que el Señor te toque, que toque tu mente, que toque tu corazón, que toque tus ojos, que toque tus oídos, para que tú entiendas que el Dios que servimos es un Dios sobrenatural. Es un Dios que quiere derramar de su poder sobre nosotros. Es un poder que va a operar en tu vida. Pero mire lo que dice 1 Corintios capítulo 2. Tengo que correr, dice verso 6: sin embargo hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Esto es poderoso, pero es triste, porque la inmadurez me inhabilita para moverme en una dimensión de sabiduría. Y dice: y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Escuche esto, él está diciendo: hay una sabiduría que está oculta para los príncipes, para los reyes, pero está disponible para ustedes, y es para su gloria. Toda la gloria la merece el Señor, pero hay una parte de su gloria que Él quiere derramar sobre nuestra vida. Los que ninguno de los príncipes del siglo conoció, porque si lo hubieran conocido nunca hubieran crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito: cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios tiene preparadas para ti, para ti, para ti. Cosas que ojo no vio. Así que no tienes que haber visto, no tenemos que haber oído. Escuche lo que le digo. No tienes que haber oído para creer, no tienes que haber visto para creer. Dios puede hacer algo contigo jamás hecho antes. Dios, tú oíste de una viuda que no cesó la harina, que no cesó el aceite, pero Dios puede hacer algo contigo que no se ha escrito, que no se ha oído, que no se ha visto. Y esa es la expectativa que tenemos que tener en el corazón. Y por eso es que el diablo quiere tenerte acongojado, porque si te roba la fe, te lo roba todo. Si te roba el poder, te lo roba todo. Y Dios te entregó algo, pero eres ladrón y está para robar. Y nosotros vamos a proteger lo que el Señor nos ha dado. Pero dice, mire lo que dice aquí: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el
espíritu que proviene de Dios. Lo mismo le dijo Pablo a Timoteo: Dios no te dio espíritu de cobardía. Y aquí Pablo le está diciendo a los corintios otra vez: ustedes no recibieron el espíritu del mundo. Tú no tienes el espíritu del mundo. No pienses como el mundo, no veas como el mundo, no hables como el mundo, no te comportes como el mundo, porque a ti no se te dio el espíritu del mundo. A ti se te dio el Espíritu Santo que proviene de Dios. Eres templo del Espíritu Santo. Pero dice, para que sepamos, el Espíritu Santo se nos ha dado para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual hablamos no con palabras enseñadas por humana sabiduría. Yo no espero que los que no tienen el Espíritu Santo entiendan lo que estoy hablando, pero los que tienen el Espíritu Santo te dará testimonio de lo que estoy hablando, porque acomodamos lo espiritual con lo espiritual, y nosotros no somos naturales, somos espirituales, y aprendemos a discernir las cosas espirituales. Y esta mañana declaramos que hay un espíritu que se establece en tu casa para discernir desde una posición espiritual, para tener un juicio celestial, para ver desde las cosas del cielo. Pero dice, en cambio dice, el espiritual juzga todas las cosas. Escuche esta palabra: dominio propio es esto. Cuando usted piensa en dominio propio, piensa en todo este versículo que le acabo de leer. Y cuánto quisiera que todos ustedes profundicen en esto, que no se queden solo con lo que han oído. Pero aquí dice en el verso 15: en cambio el espiritual juzga todas las cosas. ¿Cuántos espirituales hay ahí en la casa? Juzga todas las cosas. ¿Qué significa dominio propio? Buen juicio. Solo tiene dominio propio y solo tiene buen juicio cuando aprende a juzgar desde lo espiritual. Entonces el Señor está diciendo una dimensión de poder para ustedes, basada y fundamentada, motivada por el amor, pero con una capacidad de juzgar espiritualmente. Y dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros, diga conmigo, más nosotros, más nosotros, más nosotros, más nosotros tenemos la mente de Cristo. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé. Escuche esto, porque esta es una palabra que estamos declarando sobre tu casa. Hemos estado orando por este día, hemos estado orando por ti, y estamos declarando que el Señor te dará conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecido con poder. Que este día tú seas fortalecido con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin que arraigados y cementados en amor seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la gloria, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todos los siglos, las edades, por los siglos de los siglos. Amén, amén. Amén. En el nombre de Cristo Jesús, yo estaba viendo cómo el Padre estaba llamando a los hijos. Hay un llamado del Padre a nosotros los hijos. Y cuando ese Padre estaba
Espíritu en Cristo, porque Cristo fue el que en medio de las aflicciones, en medio de los maltratos, de la mentira, de los sufrimientos, de su dolor físico, Él tenía los pensamientos del Padre. Él no hablaba en base a sus circunstancias. Él nos mostró cómo nosotros debemos tener dominio propio. Por lo tanto, yo miraba cómo el Padre nos está llamando y necesitamos enfocar nuestra mirada con nuestros ojos espirituales, enfocar nuestra mente con la mente de Cristo. Y Dios ahora, en el nombre de Jesús, está rompiendo estructuras. Estructuras están cayendo hoy de tu vida. Estructuras están siendo derribadas. Y por eso es la opresión. Y por eso es la intimidación. Por eso es el temor. El Señor viene con poder a través de su Espíritu Santo a irrumpir, a decirte que nosotros no somos esclavos, que ya no somos esclavos del temor, porque hay libertad en Cristo Jesús, y el cual nosotros clamamos: Abba, Padre. Y ahora, en el nombre de Cristo Jesús, hay un despertar. Hay un despertar para los Timoteos. Yo no sé cómo, si tú te identificas y tú eres alguien que tiene dones, y tú eres alguien que tiene habilidades, es posible que tú tengas habilidades y don, y ahora, en el nombre de Cristo Jesús, Dios está botando, Dios te está despertando. Hay un fuego del Espíritu Santo que quiere activar, en el nombre de Jesús, esas cosas para las cuales Dios te llamó, porque el don tenía un propósito. Y hay propósito en esta tierra. Hay propósito sobre cualquier desamparo, sobre cualquier palabra de que estamos huérfanos, de que estamos desamparados. La Biblia dice